Rechacé casarme con mi novio porque ganaba menos que yo y, además, me dio un anillo barato. Ahora lo veo exitoso junto a una mujer que, en su momento, yo habría considerado insignificante. Cometí el peor error de mi vida hace muchos años, despreciar a un hombre solo porque ganaba menos que yo. Estoy segura de que muchos, si son sinceros, reconocerán que en su juventud cometieron el mismo error, creyendo que tomaban una decisión madura, racional y bien pensada, cuando en realidad solo seguían una idea equivocada de lo que significaba pensar en el futuro. Hace casi 10 años tuve una relación con Rivaldo. Cuando miro hacia atrás, no tengo dudas de que ese tiempo con él fue el más dulce de todas mis relaciones. No fue la más intensa, ni la más apasionada, ni la más emocionante en apariencia, pero sí fue la más tranquila, la más honesta y, paradójicamente, la más real que he tenido en mi vida. En ese entonces, a mí me iba bien en el trabajo. Había conseguido un puesto estable en una empresa donde tenía una proyección clara. Mis jefes me valoraban, mis evaluaciones eran buenas y, por primera vez, sentía que estaba construyendo algo sólido por mi cuenta. Me gustaba esa sensación de independencia, de no depender de nadie, de saber que, si quería algo, podía pagarlo con mi propio esfuerzo. Rivaldo era muy distinto a mí en ese aspecto. Mi familia lo estimaba, eso es cierto. Nunca lo trataron mal ni lo descalificaron directamente, pero para ellos, y con el tiempo también para mí, él era solo un multioficios. Un día hacía trabajos de electricidad, otro día ayudaba en una obra como albañil, a veces pintaba casas, a veces arreglaba techos. No tenía un trabajo fijo, no tenía contrato, no tenía horarios claros, vivía prácticamente al día. Para mi familia, eso era una gran señal de alerta. Decían que era un buen chico, trabajador, educado y respetuoso, pero que no tenía ambición, que no se le veía un plan, una dirección clara, una meta a largo plazo. Me repetían que estaba bien como novio, como compañía, como alguien para el momento, pero que ni se me ocurriera pensar en algo más serio con él. Siempre la misma frase, tienes que pensar en tu futuro. Y lo peor es que, en ese momento, yo sentía que tenían razón. Dentro de la relación había situaciones que me molestaban más de lo que quería admitir. Muchas veces yo tenía que pagar todo porque él no tenía dinero. Salíamos a comer y yo cubría la cuenta. Íbamos al cine y yo compraba las entradas. Incluso para cosas pequeñas, como un café o un helado, yo sacaba la billetera casi por costumbre. Recuerdo que, cuando salíamos tarde y no podíamos regresar en taxi porque no alcanzaba el dinero, él me llevaba en su bicicleta. En ese momento me parecía algo tierno, incluso romántico. Me abrazaba por la espalda, sentía el viento en la cara y pensaba que no todo tenía que ser perfecto. Pero, con el tiempo, esa misma escena empezó a generar algo distinto en mí, vergüenza, incomodidad, una sensación extraña de estar retrocediendo en lugar de avanzar. Nunca se lo dije directamente, pero esa diferencia económica empezó a pesarme. Yo sentía que estaba avanzando en la vida, mientras él parecía quedarse siempre en el mismo lugar. Y, aunque trabajaba duro, aunque no era flojo y jamás me pidió nada de mala manera, en mi cabeza empezó a formarse la idea de que yo estaba cargando con más de lo que me correspondía. Después de varios años de relación, Rivaldo empezó a actuar de forma extraña, más atento de lo normal, más cariñoso, como si estuviera preparando algo. Yo no sospechaba nada concreto, pero sentía que algo iba a pasar. Días después, me pidió matrimonio. Fue un momento muy dulce, lo admito. No hubo una gran escena ni un restaurante elegante. Fue algo sencillo, íntimo, honesto, muy a su estilo. Me habló de lo mucho que me amaba, de lo importante que yo era para él, de que quería formar una familia conmigo. Mientras hablaba, yo no podía dejar de escuchar en mi cabeza todas las voces de mi familia repitiendo lo mismo. Piensa en tu futuro. Y entonces llegó el detalle que terminó de romper todo. El anillo que quería darme era apenas de plata. Puede sonar superficial, pero en ese momento fue como un golpe directo a todas mis dudas. Yo había imaginado mi anillo de compromiso de otra manera. No algo exagerado, no un diamante enorme, pero sí algo de oro, tal vez con un diamante pequeño, algo que representara estabilidad, esfuerzo, proyección, algo que simbolizara que estábamos construyendo algo sólido juntos. Un anillo de plata me pareció demasiado básico. Me sentí ofendida, aunque sabía que él no tenía mucho dinero. Sabía, además, que estaba yendo a la universidad al mismo tiempo que trabajaba y que no podía con todo. Lo entendía racionalmente, pero emocionalmente ya estaba demasiado influenciada por la idea de que no estábamos en el mismo punto de la vida. Lo rechacé. Le dije que no estaba lista, que sentía que íbamos por caminos distintos, que yo necesitaba algo más estable. Al final, decidí terminar la relación porque, según yo, no tenía sentido seguir si no compartíamos la misma visión de futuro. Cuando se lo conté a mis padres, se apenaron. Dijeron que Rivaldo era un buen chico, trabajador, alguien que valía la pena, pero también repitieron lo de siempre, que no era lo que uno espera encontrar en un esposo, que uno no se casa solo por amor, que no se vive solo de amor y que la condición en la que estaba Rivaldo no lo convertía en un buen partido para un proyecto de vida serio. En ese momento me sentí tranquila. Sentí que había tomado una decisión madura, responsable, lógica. Pensé que había hecho lo correcto. Después de la ruptura, Rivaldo simplemente me bloqueó de todos lados. No hubo reclamos, no hubo mensajes largos ni reproches. Un día, simplemente dejé de existir en su vida. Eso me dolió más de lo que quise admitir, porque, aunque yo había terminado la relación, esperaba seguir siendo su amiga. Rivaldo había sido importante para mí durante muchos años y, de alguna forma egoísta. Pensaba que tenía derecho a conservarlo cerca, aunque ya no fuera como pareja. Eso no pasó y, con el tiempo, entendí que fue su manera de protegerse. En esos mismos meses, casi de forma paralela, yo ya había empezado a tener conversaciones más personales con el jefe de mi trabajo. No fue algo impulsivo ni completamente romántico desde el inicio.
Yo lo veía como una buena opción, no solo como hombre, sino como un posible impulso para mi carrera dentro de la empresa. Él tenía influencia, contactos, poder de decisión. En mi cabeza, esa relación representaba avanzar, dejar de estancarme, asegurarme un lugar más alto dentro de la estructura. Pero los planes no siempre salen como uno espera. La relación con mi jefe no duró mucho en secreto. Alguien la filtró. Nunca supe exactamente quién fue, pero supuse que algún compañero nos vio juntos y avisó a recursos humanos. En la empresa, las relaciones entre superiores y subordinados estaban estrictamente prohibidas, y las consecuencias fueron inmediatas. A mi jefe lo despidieron. Yo, en cambio, tuve la suerte, o la desgracia, de mantener mi trabajo. Para lograrlo, dije que él me acosaba. No fue algo que planeara con maldad, fue una reacción desesperada al sentir que todo se me venía abajo. Necesitaba conservar mi empleo, y esa fue la única salida que encontré en ese momento. El problema fue que nadie me creyó. El ambiente en la oficina cambió de un día para otro. El chisme se esparció por todos los pasillos, llegó a todos los equipos, a todos los turnos. Nadie me decía nada directamente, pero las miradas hablaban por sí solas. Yo seguía sentada en el mismo escritorio, con el mismo cargo, pero ya no era vista de la misma manera. Desde entonces, durante años, nunca me ascendieron. Quedé completamente estancada en el mismo puesto. Pasaban los años y yo seguía siendo la misma asistente, con las mismas tareas, las mismas responsabilidades y el mismo sueldo, apenas ajustado por inflación. Lo más duro fue ver cómo compañeros que yo misma había capacitado empezaban a ascender. Personas a las que les había explicado procesos, a las que había ayudado en sus primeros días, terminaron convirtiéndose en mis nuevos jefes. Yo les rendía cuentas a ellos. Ellos tomaban decisiones que antes consultaban conmigo y yo seguía en el mismo lugar. Muchas veces pensé en cambiar de trabajo. Lo pensé seriamente. Llegué a actualizar mi currículum, a revisar ofertas, a enviar algunos correos, pero la situación del mercado laboral era complicada y cada rechazo me recordaba que, aunque estuviera estancada, tener un trabajo seguía siendo un privilegio. Así que me quedé, año tras año, convenciéndome de que era lo más sensato. Durante ese tiempo también intenté rehacer mi vida personal. En todos esos años tuve una relación con un hombre menor que yo. Desde ahí sé que puede sonar mal, en el fondo, yo misma tenía dudas, pero decidí intentarlo. Pensé que tal vez necesitaba algo distinto, alguien más ligero, menos cargado de expectativas. Fue, sin exagerar, la peor relación de mi vida. Desde el principio, él me veía más como una proveedora que como una pareja. Esperaba que yo pagara todo, salidas, viajes cortos, comidas, incluso gastos que no tenían nada que ver conmigo. Con el tiempo, la situación se volvió más evidente. Llegó a pedirme que le pagara los estudios como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera mi responsabilidad sostenerlo mientras él se encontraba a sí mismo. Claramente, yo no tenía tanto dinero para hacer todo eso, ni siquiera quería hacerlo. Me di cuenta de que él no estaba conmigo por quien era yo, sino por lo que podía darle. Terminé esa relación a los pocos meses, cansada, decepcionada y, por primera vez, un poco avergonzada de mis propias decisiones. Después de eso vinieron rechazo tras rechazo. Intenté salir con otros hombres, conocer gente nueva, abrirme otra vez, pero las cosas nunca terminaban de avanzar. Cuando yo me declaraba, cuando mostraba interés de forma clara, siempre recibía la misma respuesta, que me veían como una amiga, que yo había confundido las cosas, que no estaban buscando una relación. Lo irónico era que muchas veces, antes de eso, habían sido ellos quienes me daban indirectas, quienes buscaban mi atención, quienes parecían interesados. Pero cuando yo daba el paso, todo se enfriaba. Esos años fueron de puro estancamiento profesional, emocional y personal. Me sentía atrapada en una especie de pausa permanente, como si la vida siguiera avanzando para todos, menos para mí. Empecé a comparar cada pequeño fracaso con la decisión que había tomado años atrás, aunque todavía no me atrevía a aceptarlo del todo. Incluso llegué a pensar, en mis momentos más irracionales, que Rivaldo me había echado algún tipo de maldición. Sé que suena absurdo, pero cuando todo parece salir mal durante tanto tiempo, la mente empieza a buscar explicaciones donde no las hay. Era más fácil pensar en una mala suerte constante que aceptar que mis propias decisiones me habían llevado hasta ahí. Yo seguía convencida, al menos en la superficie, de que había hecho lo correcto al dejarlo. Pero cada año sin avances, cada relación fallida, cada ascenso que no llegaba, empezaba a agrietar esa seguridad. Y todo eso nos lleva al momento en que, después de mucho tiempo, volví a ver a Rivaldo. Fue algo completamente casual. Me lo encontré en un evento de trabajo, uno de esos encuentros donde se reúnen clientes importantes y empleados de distintas sedes. No era un evento pequeño ni informal, sino uno al que solo asistían personas con cierto peso dentro de sus empresas. Al inicio no lo reconocí. Eso fue lo primero que me desconcertó. Se veía muy bien, más seguro, más firme, distinto. No era solo cuestión de ropa o de apariencia física, era su postura, la forma en la que hablaba, cómo se movía entre la gente. Me llamó la atención que estuviera en esa reunión. Incluso pensé que tal vez trabajaba para alguno de los clientes o que acompañaba a alguien más importante. Cuando finalmente me di cuenta de que era él, sentí un nudo en el estómago. No tuve valor para saludarlo. Me quedé observándolo desde lejos, fingiendo interés en otras conversaciones mientras lo veía desenvolverse con naturalidad. Saludaba, reía, hablaba con seguridad. No parecía fuera de lugar, todo lo contrario, parecía alguien que pertenecía ahí. Me fui del evento con esa imagen en la cabeza y una sensación incómoda que no supe explicar del todo. Tiempo después volví a cruzármelo, nuevamente en un contexto similar, otra reunión laboral, otro evento donde coincidieron varias empresas. Apenas lo vi, lo reconocí de inmediato. Ya no había duda.
Y esta vez, por alguna razón,